Vaya semanita, ¿eh? Ha sido un auténtico torbellino de señales que se contradecían unas a otras. Mientras se firmaban acuerdos por cifras astronómicas, los mercados se desplomaban y la economía de Estados Unidos, bueno, pues se tambaleaba. Vamos a intentar poner un poco de orden en todo este caos. Para empezar, por un lado tenemos una cifra que marea, 38.000 millones de dólares. Es la cantidad que Amazon va a invertir en OpenAPI para ampliar de forma masiva su capacidad de computación en la nube durante los próximos 7 años. Un acuerdo absolutamente histórico. Pero, en la otra cara de la moneda, una de las empresas clave en todo este boom de la inteligencia artificial, Nvidia, perdía una cantidad de dinero brutal, una auténtica barbaridad de valor de mercado en tan solo unos días. Y para rematar el cóctel, todo esto ocurría mientras el cierre del gobierno de Estados Unidos alcanzaba una cifra récord, 35 días, lo que lógicamente sacudía de lleno la economía del país. Bueno, vamos al primer gran tema. La semana arrancó con lo que parecía una noticia espectacular, un posible gran avance en esa guerra comercial interminable entre Estados Unidos y China. Se anunció a bombo y platillo este acuerdo, el Acuerdo de Busan. La idea era básicamente pisar el freno en esa escalada de tensión, y para ello ambas partes pusieron sobre la mesa una serie de promesas. A ver, ¿qué se prometieron exactamente? Pues China, por su parte, se comprometía a cosas muy importantes, como controlar el fentanilo, volver a exportar tierras raras y comprar productos agrícolas clave. Y Estados Unidos, a cambio, ponía sobre la mesa una rebaja de aranceles. Pero ojo, aquí viene lo interesante. No eran solo promesas al aire, había números muy concretos, sobre todo en productos agrícolas como la soja, que ha sido, como sabemos, uno de los grandes campos de batalla de esta guerra comercial. Claro, con este panorama, al principio de la semana, todo eran sonrisas y declaraciones optimistas, como esta del secretario del Tesoro que decía que las cosas estaban en un buen momento. Pero la realidad es tozuda, y cuando llegaron los datos a final de semana, la historia era muy distinta. A pesar del acuerdo, la soja estadounidense sigue perdiendo terreno frente a la brasileña, y para colmo, las exportaciones chinas en general se pegaron un batacazo, el mayor en 8 meses. Vale, dejamos la geopolítica comercial y nos metemos de lleno en la tecnología. Porque si lo de antes parecía una contradicción, lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial es ya una paradoja de las gordas. Es que es una auténtica fiebre del oro. Todo el mundo está metiendo miles y miles de millones para no quedarse atrás en la carrera por la IA. Acuerdos titánicos para asegurarse de tener la potencia de computación que hace falta. Y justo en medio de toda esta euforia va y aparece Michael Burry. Sí, el de la película La Gran Apuesta, el que vio venir la crisis de 2008. Y hace justo lo contrario. Apuesta a que todo esto se va a desplomar. Casi el 80% de su fondo está invertido en corto, o sea, apostando a que el valor de estos gigantes de la IA va a caer en picado. Y aquí es donde la geopolítica vuelve a entrar en juego de una forma brutal. China ha hecho un movimiento estratégico clave para dejar de depender de la tecnología de Estados Unidos. Básicamente les ha dicho a Nvidia y a las demás empresas extranjeras, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, solo chips nacionales. Su cuota de mercado allí ha pasado del 95% a prácticamente cero. Y claro, ¿cómo reaccionó el mercado a todo esto? Pues con pánico. La cifra es que marea. Solo Nvidia se dejó por el camino 800.000 millones de dólares en capitalización de mercado desde el lunes. Una señal de incertidumbre profundísima. Y mientras todo este ruido de miles de millones sonaba a nivel global, en casa, en Estados Unidos, se estaba cociendo otra crisis. Una más silenciosa, pero igual de importante. Fijaos en cómo fue la semana. Empezamos el lunes igualando el récord histórico de cierre de gobierno. Para el jueves, los datos de empleo eran malísimos, los peores para un mes de octubre en 20 años. Y el viernes, la confianza del consumidor por los suelos por cuarto mes seguido. Estamos hablando de más de 153.000 despidos anunciados por empresas estadounidenses. En un solo mes. Es una barbaridad y una señal clarísima de que algo en el mercado laboral no va nada bien. Y todo esto no son solo números en una pantalla, ¿eh? Esto se traduce en problemas muy reales para la gente. La confianza se hunde, las deudas con las tarjetas de crédito están en máximos históricos y comprarse una casa por primera vez es casi una misión imposible para muchísima gente. Vale, entonces, tenemos una tregua comercial que no lo es tanto, un boom tecnológico lleno de dudas y una economía interna que se resiente. La pregunta es, ¿cómo digiere el mercado financiero todo este lío? Pues aquí viene la sorpresa. Mientras todo el mundo miraba hacia otro lado, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, estaba moviendo hilos, inyectando casi a escondidas más de 100.000 millones de dólares en el sistema bancario en solo una semana.
Claro, esto hizo que saltaran todas las alarmas. ¿Están volviendo a imprimir dinero a lo loco como en la última gran crisis? Bueno, ellos dicen que no es un QE o flexibilización cuantitativa. La razón es un poco técnica. Tiene que ver con que los tipos de interés no están a cero, pero el efecto es parecido, meter muchísimo dinero en el sistema de una forma bastante inusual. Para cualquiera que invierta, la semana ha sido una auténtica montaña rusa, de las que te dejan el cuello hecho polvo. Empezamos con una calma que parecía histórica, con el mercado en racha, para acabar con un día en el que se esfumaron 730.000 millones de dólares. Una locura de volatilidad. Y así llegamos al final, con acuerdos de récord por un lado y advertencias también de récord por el otro. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿estamos ante una simple tormenta de verano en los mercados o es el principio de un invierno mucho más largo y frío?